Te sugiero te quedes hasta el final de este video. De hecho, los últimos dos temas son contundentes para entender la campaña rumbo al Mundial 2026. Lo que presentaremos a continuación tiene mucho que ver con todo lo sucedido en Venezuela con Estados Unidos y de cómo este país norteamericano se ha apropiado de los recursos naturales de esa región y de muchas otras en el mundo. Y no lo digo yo, lo dice la historia, y lo dijo el mismo Trump cuando explicó que él iba por el petróleo. De hecho, algunos influencers de política detectaron que en su discurso de más de una hora mencionó la palabra petróleo 26 veces. Jamás mencionó democracia o algo referente al bien del pueblo venezolano. En todas las frases que dijo, siempre hizo referencia a que esa operación sobre el secuestro de Javier Alatorre venezolano era por fines de negocio con las corporaciones petroleras gringas, que se están secando y necesitan ese recurso para seguir compitiendo en el mercado del petróleo con los rusos, chinos y árabes. Pero lejos de todo eso que ya explicamos en un video anterior, en este entramado llega la FIFA, el Mundial en México, Estados Unidos y Canadá, donde dos países participantes de este evento ya condenaron los hechos por Donald Trump y su flotilla de adictos al talco y al fentanilo. No obstante, esa condena ha hecho que medios tradicionales como Record y otros comentócratas de cartón deportivos en México estén haciendo una especie de presión absurda, creando un ambiente de miedo simulado porque el Mundial ya no se realice en México o tenga problemas para realizarse, debido a ciertos puntos que veremos a continuación, los cuales no solo tienen que ver con política, sino con el negocio del Cuyo Azcárraga, Televisa y muchas cosas que no le gustaron en la negociación de la condonación de impuestos. Por eso agárrate sabroso, siéntate como el valero, porque este video simplemente los medios masivos desgastados tradicionales mexicanos no querrán que veas hasta el final. Es por eso que hoy te presento la sucia campaña del Mundial 2026 en México con Televisa y sus lacayos. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Ya por allí, el diario Record anda muy salsa publicando algunos videos sobre que Estados Unidos se irá contra Claudia Sheinbaum para quitarle el Mundial. La razón la explicaremos en el segundo tema a detalle. Sin embargo, aquí hay que preguntar algo muy interesante. ¿Ya se dio cuenta cómo los medios deportivos mexicanos y la mayoría de los súbditos están desesperados para que el Mundial tenga ciertas complicaciones de llevarse a cabo en nuestro país? La pregunta es también, ¿suena lógico que los lacayos del Cuyo Azcárraga aboguen porque se suspenda el Mundial en México y afecten a su patrón? Sí, debido a que hay un tema por allí que aún no acepta Televisa, y es el tema de los impuestos. Pero como lo dije, eso lo veremos en el segundo capítulo del video. No obstante, aquí hay otra cosa interesante y vuelvo a preguntar lo siguiente. ¿Por qué nadie de los medios deportivos critica el cobro de piso que hará la FIFA en sus stands oficiales? Por si usted no lo sabe, a la FIFA y a Televisa les duele mucho que la presidenta Claudia Sheinbaum no vaya a la inauguración del Mundial. De hecho, no sé si usted recuerde que después de ese anuncio, gente como el sicario de la información David Faitelson, los comentócratas de cartón de varias cadenas chafas y muchos otros ineptos, disque influencers, se le fueron encima, diciendo que era un retroceso para México que la presidenta no acudiera al estadio del Cuyo para codearse con los jefes de Estado, y cuánta estupidez se les ocurrió decir, que estuviera en el palco oficial presidencial con tratos especiales de reyes, incitando a que la presidenta pescara el anzuelo, para que luego tomaran esa imagen y dijeran, ya ven, ahí está su presidenta, ¿no que tanta austeridad? Ella anda en el palco presidencial con los de la FIFA comiendo canapés y caviar, mientras México tiene problemas más importantes que el fútbol. No obstante, el discurso que ya se tenía preparado cambió por el no es posible que la mexicana más importante en temas políticos de México no fuera la inauguración. Pero vean el movimiento estratégico de Claudia Sheinbaum.
Además de que regalará su boleto a una niña indígena de escasos recursos que le gusta el fútbol. Que por cierto, en su momento algunos medios no solo la ningunearon, sino que en su clasismo desmedido decían que cómo era posible que le regale algo invaluable a una chamaca sin estudios que no conoce el fútbol. Pero el trasfondo de todo esto no solo es político, sino también de negocio. Sobre el final del 2025, y ojo, esto ni siquiera lo sacaron los medios deportivos mexicanos, nadie lo debatió, nadie lo señaló, nadie incluso se opuso. Debido a que por primera vez en la historia de los mundiales, la FIFA cobrará aproximadamente $12.5 por ver los partidos en el FanFest. Boletos que ya están a la venta, o sea 10 euros para los europeos. Las entradas al FanFest que habrá fuera de los estadios o en algunas plazas públicas para ver los juegos en las pantallas gigantes. Esta noticia se dio el 19 de noviembre del año pasado, donde solo se especificaba por ahora que el cobro solamente sería efectivo en la ciudad de Nueva York. Y hasta la fecha no se ha confirmado si será también en las demás sedes de Estados Unidos, México o Canadá. Literal, esto es una especie de cobro de piso, que en el momento que se dé, muchos terminarán por abandonar esa opción. Pero lejos de todo eso, si cobran o no, la presidenta de México tenía todo calculado, al menos en este sentido del negocio, que los gringos pretenden hacer en Estados Unidos con su mundial. Porque hay que decirlo, México solo tendrá 13 partidos, Canadá otros 13. Todo el mundial se llevará a cabo en la Unión Americana, país despreciado por muchos otros estados, debido a la forma en la que invade países y con el tema de Venezuela se ha calentado todo. Por eso justamente 15 días después del cobro del FanFest, la presidenta de México dijo que no iría a la inauguración y que además se pondrían unas megapantallas en el zócalo de la ciudad y desde allí, en compañía de la gente, vería el juego inaugural. Pregunto, ¿sabe usted que esto sería un golpe brutal, no solo a la FIFA, sino también a Estados Unidos? Se le mandaría un mensaje contundente, algo así como lo siguiente: ¿por qué la potencia más grande del mundo no tiene para darle a su gente un evento gratis en una plaza pública de su ciudad, pero sí tiene para cobrar grandes cantidades por los boletos, para los estadios de fútbol, y exentar de impuestos en todo a las empresas que participen en el mundial sin excepción? Al Zócalo de la Ciudad de México le caben aproximadamente 200,000 personas, las cuales verían gratis, hipotéticamente, los partidos sin necesidad de pagar absolutamente nada. ¿Ahora entiende por qué Televisa está muy molesta por la decisión de la presidenta? ¿Ahora entiende por qué sus lacayos estaban rebuznando a cada rato de que su decisión era un tremendo error? Claro, es un error y un golpe para el negocio que pretendían hacer. Ahora, en realidad la gente en México espera con ansias ver a la selección mexicana de Televisa. La verdad no como antes. Tal vez por eso, al menos en Estados Unidos, y contemplando que los mexicanos en aquel país, en gran mayoría, pagarían lo que fueran por ver ese equipo. Tristemente un público adoctrinado desde hace muchos años, el cual piensa erróneamente que esa empresa adherida a los tentáculos de Televisa representa a los mexicanos. Ahora que ya sabe por qué el golpeteo contra la presidenta se ha gestado, debido a que si Claudia abre las pantallas gratis en el Zócalo para que la gente vea el mundial, es un golpe claro al bolsillo del Cuyo, quien, si es que pretendía cobrar la entrada al FanFest, quizá ahora le piense dos veces si quiere hacer negocio con algo que debe ser gratis y que ahora, al menos, lo será por ahora en Nueva York. Pues para el Cuyo y para la FIFA sería un excelente negocio explotar todas las áreas del Azteca y todos los estadios participantes en México y en Estados Unidos. No obstante, el punto medular no es ese. La idea de Televisa es que el gobierno cambie de opinión y les deje más margen de maniobra con los impuestos. O sea, que no se cumplan los acuerdos que ya hace algunas semanas mencionaron, donde las únicas empresas que estarán exentas de impuestos sean aquellas que hayan pagado lo que deben al SAT y quienes estén directamente relacionadas con el mundial. No habrá opción para empresas que sean intermediarios y no estén avaladas por la FIFA. Recordando que utilizar la simulación y las empresas fantasma son parte del repertorio de corrupción de las dos televisoras, Televisa y la casi muerta TV Azteca.
Hay que recordar que a la fecha Televisa no ha pagado lo que debe, alrededor de 4.000 millones de pesos. Si no paga, no podrá acceder a los beneficios y el negocio no le saldrá al Cuyo. Pero ojo, lo que los medios deportivos alineados a Televisa no dicen es que desde el 2012, la gran ramera creó una empresa fantasma sin personal, sin flujo de dinero, sin nada, para poder evadir la justicia tributaria. Su nombre, GSF Telecom Holdings, SAPI, DCP. Esta empresa fue acusada de evitar las obligaciones fiscales de todo el conglomerado de los Azcárraga, y con esta empresa el Cuyo pudo inyectarle 1.600 millones de dólares a Iusacell y hacer equipo con el usurero Salinas Pliego. Con ese movimiento ilícito y con el programa Ponte al Corriente, en ese momento Televisa evadía más de 3.000 millones de pesos en impuestos en 2013. Informaba en ese entonces el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, quien le quitó la palabra evasión y le dejó la palabra descuento tributario, concepto que ya no existe. Sin embargo, con la llegada de AMLO, al Cuyo se le ha complicado tener dinero para su mundial, que todo en lo absoluto planifica venderlo. El problema es que por ahora no ha pagado lo que debe, lo cual literal tiene contra las cuerdas para obtener beneficios fiscales que el SAT de Claudia Sheinbaum ha ofrecido por el mundial. El video explicando todo esto ya lo hicimos, lo dejaré en la descripción. Gracias a todo esto, ahí es donde entran los medios satélites de Televisa, quienes ya empezaron una pobre y endeble campaña tratando de incitar a que Donald Trump le quitaría la sede a México. La razón: la violencia que se vive en Jalisco, supuestamente. Específicamente hace algunos días, reventaron a un líder bodeguero de la central de abastos. Un empresario como muchos medios lo manejaban y quien iba a bordo de un Lamborghini Urus, con un costo de 5.5 millones de pesos. Su nombre, Alberto Valencia, alias El Prieto. Su hija de 16 años y una escolta. A estos tres, los malandros los toparon y los dejaron como queso gruyere cerca de la central de abastos, mandándolos al Averno de diferentes formas. De hecho, después de todo este show, el gobierno estatal de Jalisco ha callado mucho el asunto. Solo se supo que este sujeto abatido estaba presuntamente relacionado con rifas colombianas clandestinas, lo cual solamente por ahora se supone. Ese fue el móvil del ataque. Bajo este incidente, los medios como Record están haciendo presión de que gracias a esto puede que le quiten el mundial a México. Siempre serviles a lo que haga Estados Unidos dé el golpe en la mesa tras robarse los recursos de Venezuela. Abogan que Estados Unidos puede amenazar a Claudia y hacer lo que quiera, justificar estos hechos y así llevarse el mundial. Sin embargo, lo más curioso es que en ningún momento mencionaron al gobierno de Jalisco ni lo señalan, pues la idea es hacer presión a quien le está cobrando impuestos a su jefe, el Cuyo. Pero espere, lo que viene más adelante es aún más interesante. Emilio el Cuyo Azcárraga tampoco puede jugársela con politiquería en el mundial. A él lo que le interesa es sacarle el jugo que más se pueda al negocio. Eso es claro, y de una vez vamos a mostrar datos que pueden tumbárselo a México siempre y cuando la gente en nuestro país no apoya su selección. De hecho, no sé si se ha dado cuenta, pero en parte del gobierno de la 4T, poco o nada le han dado publicidad a la empresa de Azcárraga, de nombre Selección Mexicana. Hay que recordar que la última publicidad gubernamental que recibió la Selección Mexicana de Televisa fue en 2013 y 2014. La primera, Peña recibió a los entonces campeones Cholos de Tijuana en Los Pinos y justo allí agarró y se puso la playera de la selección de Televisa. El tiro tuvo jiribilla porque en ese momento la selección del Cuyo Azcárraga estaba al borde de la eliminación del mundial. En ese momento Peña pidió que le dieran el voto de confianza porque confiaba plenamente que iban a clasificar desde Los Pinos. El negocio del Cuyo ya tenía la bendición presidencial. Eso hizo que muchos mexicanos en ese entonces apoyaran hasta morir a ese equipo, mismo que terminó en la reclasificación contra Nueva Zelanda y a la postre accediendo al Mundial de Brasil.
A la fecha no ganaron nada, pero por muchos años ese mundial sirvió para promocionar in extremis a esa empresa y a su parásito Memo Ochoa. Con la bendición del presidente, muchos se tragaban el cuento, que era México quien jugaba, pero no, eran los intereses de Televisa. Para 2018 se hizo lo mismo. Peña abanderó a la selección mexicana de Televisa rumbo al Mundial de Rusia, argumentando con esa vieja letanía de que ese equipo tenía la capacidad de unir a los mexicanos. Pero, ¿cómo le fue a Televisa en esos dos mundiales en cuestión de ingresos? Fácil. Con el apoyo del presidente, en Brasil, Televisa tuvo grandes ganancias, además de que aprovechó los 24 partidos que tuvo en exclusiva con Sky. Su Oi Zombie creció el 8% y las ganancias de Azcárraga subieron en un 19.4%. Lo espectacular, los ingresos netos de la empresa de Emilio El Cuyo Azcárraga crecieron 7.1%, o sea, 19.344 millones de pesos, desde los 18.065 millones de pesos de igual periodo, pero en un año antes. Las ventas del servicio de televisión satelital Sky crecieron 8.3% con un total de 4.333 millones de pesos, con utilidades por 2.082 millones de pesos. Todo gracias al incremento de suscriptores que venían esperanzados pensando que ese equipo era de los mexicanos y clasificaría al quinto partido. Algo similar pasó con Rusia 2018, pues según los datos de la bolsa de valores en ese momento, Televisa volvió a crecer un 13.2%. Y como dato perturbador, que era obvio, Peña Nieto ya no siguió patrocinando a Televisa, pero a pesar de esa baja, en el verano con sus ingresos estatales, Televisa ganó mucho dinero, aproximadamente 101.2 millones de pesos más 2.733 millones de pesos por el sublicenciamiento de los derechos de transmisión del Mundial, la joya de la corona, o sea, la reventa de esos derechos y las ganancias por patrocinadores. Pero, ¿qué pasó cuando llegó AMLO al poder? De entrada le redujo el presupuesto en un 80% a Televisa con respecto a lo que Peña les regaló. Luego les quitó el patrocinio de la marca México, ese que se ve en pantalla y que tenían en el CAR. Cada que se presentaba la selección del Cuyo, se llevaba la marca que ni era del gobierno, sino de un puñado de lacras políticos del PRI y PAN, llamada México, con el objetivo de lavarle el coco a la gente para lucrar con el clásico patriotismo barato del Mundial. Pero, ¿qué pasó con AMLO? En realidad mucho. La selección mexicana dejó de ser el material del lucro, primero por los malos resultados y por la corrupción que los arropa. En Qatar 2022, el Cuyo no se arriesgó a que AMLO les echara la bendición, ya que de entrada a él no le importaba ese equipo, pues es beisbolero, pero además AMLO no se prestó para ese circo, dejó que Televisa les hiciera promoción. Ahí fue donde con ese detalle, más la gente que se quitó la venda de los ojos, dejó de creer en ese negocio basura y comenzó a ver a la selección mexicana de Televisa como un simple subproducto del Cuyo Azcárraga para ganar millones de dólares. Su decadencia la veremos adelante. Los pequeños detalles que han hundido al negocio mundialista de los Azcárraga, quien luce una crisis financiera y desea, añora, sueña que los mexicanos vuelvan a creer en su Frankenstein moribundo y futbolero. De entrada, en realidad no. México no tiembla. Hay que ser contundentes, pues si hay o no mundial, no pasa absolutamente nada. Y si bien la derrama económica que se pronostica para el mundial tripartito habla de un aproximado de 65,000 millones de pesos, o más de 3,000 millones de dólares y 12,000 empleos temporales, algo así como lo que debe el usurero. De hecho, este bicho debe más. Sin embargo, de manera rimbombante, la Confederación de las Cámaras de Comercio lo expusieron al gobierno de Claudia Sheinbaum. Como apostarle al mundial sería importante. Como ve usted, no son los grandes números, debido a que solo son 13 partidos y aparte, esto es una estimación. Si lo comparamos con lo que debe el usurero y evasor fiscal Salinas Pliego, a duras penas es poco más de la mitad de lo que este parásito no ha pagado de impuestos. Pues este ya tiene un adeudo
de 51 mil millones de pesos más otro estimado de 38 mil millones de pesos que apenas este año será juzgado por la Corte. No obstante, ese dinero para los empresarios es jugoso, pero para la presidencia no es tan significativo. Pero sí es importante por la cuestión de la generación de empleos, que al final solo son 12,000 empleos temporales, que de alguna manera llegarían por los acuerdos del gobierno, la FIFA y los organizadores. En este caso Televisa y asociados. Pero al final, si el mundial no se da, si no se juega en México, no pasaría absolutamente nada en lo económico. Con AMLO no pasó nada, a pesar de que en 2022 la selección del Cuyo Azcárraga no pasó de la fase de grupos. AMLO ni siquiera se inmutó, no apoyó nada referente a eso. El tipo estaba metido en cosas más importantes y al final el fracaso del Cuyo Azcárraga no solo fue en la cancha, sino también en los números. El evasor Salinas Pliego en ese entonces perdió en el negocio también unos 200 millones de pesos por no acceder de la fase de grupos. Pero el Cuyo fue el que terminó hundido y molesto. El reporte fue contundente, ya que la compañía de Emilio Azcárraga Gallán reportó una pérdida neta de 13.749 millones de pesos, un aproximado de 705 millones de dólares en ese momento, en el cuarto trimestre, frente a una ganancia de 3.697 millones de pesos registrada en el mismo periodo de 2021. Literal, en el 2022, en el Mundial de Qatar, perdió el cuádruple de lo que ganó en 2021 en esa misma fecha. Las alarmas se encendieron. El presidente le valió 45 kilogramos de ñonga a su mundial, y desde el gobierno sin chayote y sin apoyo, la selección del Cuyo se quedó sola y eliminada en primera fase. Aquí es donde yo pregunto lo siguiente: ¿quién pierde en realidad si no tiene la bendición del gobierno ni de la gente que ya no se deja engañar? ¿Quién es el que resiente cuando ya no hay dinero público en sus arcas? Televisa. Y eso les duele que lo sepan, porque la condición del gobierno de México ahora es que paguen sus impuestos, pero no incluye en el paquete que la presidenta se ponga la playera con meses de antelación. De hecho, es poco probable que lo haga. Sabe perfectamente bien que ese equipo no representa al país, menos si sabe quién lo maneja. Por ahora la doctora Claudia ya pintó su raya. Los medios siguen buscando que ella haga lo que el patrón de estos lacayos dice. Para él, que la presidenta apoye con la playera verde y promueva ese equipo malo es la gran ganancia para Televisa. Pero como ella ya los ha ignorado diplomáticamente y además no irá a la inauguración, esto es un mensaje contundente para todos. Para la FIFA, demostrar que el fútbol es del pueblo, de la gente y debe ser gratis, poniendo pantallas en el Zócalo. Y segunda, para Televisa, mostrar que ese equipo, que aunque diga México, en realidad no representa para nada a los mexicanos. Pero dime, ¿realmente vas a apoyar a la empresa del Cuyo Azcárraga en el Mundial 2026? ¿Por qué crees que ni AMLO ni Claudia han apoyado a ese equipo? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio y te deseo un feliz Día de Reyes.